Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a continuar con las clases virtuales y el tema de hoy es principios de la geografía. Vamos al siguiente. Ahí tenemos a los principios de la geografía. Son la base de estudio de la geografía, brindan los pasos a seguir para conocer el espacio geográfico. Sintetizan el desarrollo histórico de la geografía. Estos principios son 5, ¿ya? Tenemos acá los principios de la geografía: principio de localización, principio de descripción, está también el principio de comparación, el principio de causalidad y el principio de actividad. Pasamos para poder desarrollar uno a uno estos principios. Acá tenemos ya el primer principio. Dice principio de localización, que también se le conoce con el nombre de extensión. Este principio está enunciado por Federico Ratzel, quien nos dice que este principio nos permite conocer la situación, posición, tamaño o espacio, la forma, la altitud, límites. Es decir, define el área de un hecho geográfico, a la vez nos permite conocer el tiempo del hecho geográfico. Este principio responde a las preguntas ¿dónde y cuándo ha ocurrido ese fenómeno geográfico? Ahora vamos a ubicar un fenómeno geográfico. Por ejemplo, nosotros vamos a ubicar un huaico. En ese huaico ese es el fenómeno geográfico. Ahí vamos a utilizar este principio de localización. Vamos a responder las dos preguntas: ¿dónde y cuándo? Cuando nos dicen a nosotros, ha ocurrido un huaico, ¿qué es lo primero que preguntamos? ¿Dónde y cuándo? ¿No? Estamos utilizando el principio de localización. Entonces nos dice, ha ocurrido un huaico. Y nosotros inmediatamente decimos ¿dónde? Y de esa forma ubicamos el fenómeno geográfico, ¿no? ¿Dónde habrá ocurrido este fenómeno geográfico? Entonces diremos, el huaico ha ocurrido en la ciudad de Matucana, ¿no? Es un ejemplo, ¿ah? Y también nos diremos la otra pregunta, responderemos la otra pregunta. ¿Cuándo? ¿No? Entonces podemos decir, ha ocurrido el huaico en Matucana el 14 de febrero de 1997, ¿no? De esa forma estamos utilizando el principio de localización en este fenómeno geográfico. Pasamos al otro cuadro. Ahí tenemos ya el principio de descripción o conexión. Este principio es enunciado por Vidal de la Brache. ¿En qué consiste este principio? En señalar las características del hecho o fenómeno geográfico. ¿Qué pregunta responde este principio? El cómo, ¿no? ¿Cómo ha sucedido ese fenómeno geográfico? A esa pregunta responde. Entonces, si estamos poniendo como ejemplo el huaico, ¿no? Diríamos, ¿cómo ha sucedido ese huaico? ¿No? Tendríamos que nombrar o señalar todas las características de este huaico, ¿no? Como por ejemplo, tendríamos que señalar cuántas personas han fallecido, ¿no? Cuántas personas han perdido sus casas, ¿no? ¿De dónde se ha deslizado este huaico? ¿No? Entonces estamos respondiendo o estamos utilizando el principio de descripción de ese fenómeno geográfico. Pasamos al 3, principio de comparación o coordinación, ¿no? Este principio es enunciado por Carlos Ritter.
quien establece, dice, semejanzas y diferencias de los hechos y fenómenos geográficos con otros fenómenos o hechos geográficos. Entonces, si estamos poniendo como ejemplo el Huayco, entonces tendremos que compararlo, ¿no? Buscar otro fenómeno geográfico y comparar ambos, ¿no? Buscar sus semejanzas y sus diferencias de este hecho geográfico, ¿no? Entonces diremos, ¿no? Si estamos viendo un Huayco ocurrido en Matucana, tendríamos que buscar otro Huayco ocurrido en otro departamento o en otra ciudad del Perú, ¿no? Y tendríamos que buscar sus semejanzas y sus diferencias de este hecho o fenómeno geográfico con otro fenómeno geográfico que ha ocurrido también dentro de nuestro país, ¿no? Entonces ahí diríamos, ¿no? En el Huayco que ha ocurrido en Matucana, ¿no? Ha sido más fuerte, ¿no? Que el Huayco que ha ocurrido, por ejemplo, en el Cusco, ¿no? Esas son las diferencias y hay que buscar las semejanzas también de este fenómeno geográfico. ¿Qué pregunta responde? ¿En qué? ¿En qué se diferencia o se asemeja de un fenómeno geográfico con otro fenómeno geográfico que ha ocurrido? Pasamos al otro principio, principio de causalidad o también de explicación. Este principio está enunciado por Alejandro Humboldt, quien nos dice que este principio establece, dice, debemos investigar las causas de los fenómenos geográficos a fin de encontrar sus efectos o consecuencias, ¿no? Entonces nos dice este principio que nosotros debemos investigar las causas, por qué ha ocurrido este fenómeno geográfico, para poder encontrar sus efectos y disminuir sus consecuencias, ¿no? Este principio responde a la pregunta ¿por qué habrá ocurrido este fenómeno geográfico? No, si estamos poniendo de ejemplo el Huayco que ha ocurrido en Matucana, diremos ¿por qué? ¿Por qué ha ocurrido ese fenómeno geográfico? ¿Cómo? ¿Qué habrá pasado para que pase este fenómeno geográfico? Y de esa forma dice encontrar sus efectos para poder disminuir sus consecuencias. Y por último tenemos el principio de actividad. También se le conoce con el nombre de evolución, ¿ya? Este principio está enunciado por Jean Brunes, quien nos dice que debemos comprender los cambios continuos que se dan en los hechos y fenómenos geográficos, ¿ya? Nos explica este principio que todos los fenómenos geográficos o hechos geográficos están en constantes cambios, ¿no? Que no están estáticos, sino están en constantes cambios, que en cualquier momento puede ocurrir un fenómeno geográfico en cualquier parte de la Tierra. Este principio no tiene preguntas, no responde a ninguna pregunta, ¿ya? De esta forma hemos podido desarrollar y conocer un poquito más sobre los principios de la geografía, ¿no? Son 5 principios de la geografía que son, dice, necesarios para poder estudiar mejor un fenómeno geográfico. Pasamos a la actividad. Como actividad, jóvenes, vamos a hacer en la hoja o en su cuadernito, vamos a dibujar una mano. Y en cada dedito vamos a poner un principio de la geografía, porque ya sabemos que son 5 como los dedos de nuestras manos. En cada dedo vamos a poner un principio y vamos a poner a qué pregunta responde estos principios,
¿ya? Y ustedes van a utilizar toda su creatividad para poder decorar esto y poder enviarme para poder revisarlo, ¿no? Y como tarea domiciliaria, y para que refuercen este tema, para que puedan ustedes comprender mejor y puedan saber más sobre los principios de la geografía, van a resolver de su compendio la página 216 y 218. Gracias, jóvenes. Vamos a volver a encontrarnos la próxima semana.